Voy a explicarte cómo interpretar los datos de HRV y frecuencia cardíaca en reposo del sistema portable WOP que tenéis aquí en la imagen, y lo voy a hacer a partir de un caso de un triatleta. Bueno, lo que he hecho ha sido extraer todos los datos de GUP que recoge desde febrero del 25 hasta septiembre del 2025 y extraigo los datos en bruto con un archivo CSV y con ello hago estas gráficas que os voy a presentar. Fijaros, aquí hay una medición del HRV desde febrero hasta julio. El HRV es una medición que nos indica la latencia en milisegundos, los tiempos que hay entre cada uno de los latidos del corazón. Por tanto, un símil muy fácil de entender es a medida que la frecuencia cardíaca aumenta, por ejemplo, cuando estamos haciendo una serie, estamos haciendo un ejercicio, el tiempo entre cada latido es menor, esos milisegundos son cada vez menores, por lo tanto, esa variabilidad de la frecuencia cardíaca cada vez es menor, es más bajita en milisegundos. Sin embargo, si estamos en reposo, estamos en calma, con tranquilidad, la frecuencia cardíaca en reposo tiende a ser más lenta, por lo tanto la variabilidad de esa frecuencia cardíaca es mayor. Cuanto mayor es la variabilidad de frecuencia cardíaca o HRV, mayor estado de salud existe, mayor estado de calma, de tranquilidad. Nuestro cuerpo está más preparado para recuperar bien, para dormir mejor, para asimilar las cargas de entrenamiento. Sin embargo, si el HRV está bajito, significa que nuestro cuerpo está como muy activo, está como muy reactivo incluso, ¿no? Queriendo trabajar muy mucho. Por ejemplo, cuando se entrena a última hora del día, casi por la noche, y a veces llegas a casa, echas a dormir y no hay manera de dormir. O después de una competición, por muy cansado que estés, te echas a dormir y no hay manera de dormir porque ese HRV es muy bajito. El cuerpo está trabajando al 200% para tratar de recuperarnos, para activar procesos biológicos que nos ayuden en la recuperación. Por lo tanto, esto aplicado a salud y a rendimiento se traduce de la forma que lo voy a mostrar ahora. Es el caso de un triatleta. Empieza a tener problemas a nivel de lesiones por sobreuso en ambas tibias. Desde febrero hasta julio. En julio tiene que parar por dolor, porque la lesión en magnitud es tal que debe de parar absolutamente. Por lo tanto, fijaros, el HRV, desde febrero, que empezó a estar en un promedio pues, en torno a los 50 más o menos, 50 y tantos milisegundos, fijaros como poco a poco ese HRV fue disminuyendo hasta que al final tuvo que parar. Por lo tanto, el HRV es un indicativo observado a lo largo del tiempo como señal de alarma. Algo está ocurriendo. Cuando el HRV está bajo durante tantísimos meses, significa que ese cuerpo es muy reactivo, no tiene capacidad para absorber todo lo que se le está pidiendo. Y esta es la frecuencia cardíaca en reposo, una línea basal en el tiempo, desde febrero hasta julio, que es cuando paró. En julio se implantan actuaciones terapéuticas, trabajo específico, se relaciona mucho todo esto con su salud intestinal, trabajo a partir de forma muy específica a partir del microbioma, pautas de trabajo específico, de trabajo de movilidad, de elasticidad, de la adaptación, de la forma de correr, y a partir de ese mes de trabajo empezamos a arrancar. ¿Qué es lo que observamos? Que desde agosto hasta septiembre ese HRV poco a poco ha ido cumpliendo el objetivo, que es el de ir consiguiendo cada vez ser mayor. Es decir, ese cuerpo cada vez está más preparado para ir asimilando poco a poco el trabajo que se le está requiriendo. Y por contrapartida, la frecuencia cardíaca en reposo cada vez es menor. Este es el objetivo. Inversamente proporcional, el HRV tiene que ir en sentido ascendente y la frecuencia cardíaca en reposo tiene que ir en sentido descendente. Por tanto, observemos en el tiempo estas dos variables porque especialmente el HRV es muy sensible a los cambios. Por lo tanto, es una buena manera de poder detectar problemas principales de salud en el deportista que puede dar y suele ser la antesala de generalmente lesiones por sobreuso.